¿Lo decimos en español? Sí, En español, vale, no vale. puedo decirlo de otra manera. Vamos a presentar el último libro del autor Alphonse Cervera, donc voici le dernier livre d'Alphonse Cervera, et il va nous en parler. Mi última novela publicada en España, será traducida próximamente en Francia, pero se publicó en España hace un mes más o menos. Se titula Otro Mundo, es esta novela. El personaje protagonista de la novela es mi padre, él es mi padre, y trata precisamente de una historia familiar que yo desconocía, la propia historia familiar de mi propio padre. Mi padre murió en 1992, en el pequeño pueblo donde vivimos, que es en Gestalgar, el pueblo donde yo nací, un pequeño pueblo de la montaña valenciana, del interior, muy pequeño pueblo. Vivíamos allí, mi padre murió en 1992 y pasados muchos años, 20 años por lo menos, descubrí unos papeles en casa que hablaban de una historia de mi padre que yo nunca había conocido, que él nunca me había contado y que se murió sin contarla a nadie, ¿no? A nadie, quiero decir, de sus hijos, de sus nietos. Y la historia que contaba era una historia de una condena en el año 1940, y descubrí que mi padre había sido un joven anarquista durante la guerra, que había sido condenado a 12 años de cárcel, que le fueron cambiados los 12 años de cárcel por 12 años sin poder salir del pueblo de Gestalgar, y que a partir de entonces empezamos a llevar una vida, ya nacimos en los años 50, una vida extraña que yo no entendía, era ir de pueblo en pueblo. Y bueno, lo que cuenta la novela es la cantidad de preguntas que yo le hacía a mi padre cuando aún vivía, que él no me contestaba nunca, y que precisamente todas esas respuestas yo las encontré en el expediente del juicio militar que le hicieron a mi padre, y que yo, como digo, descubrí a partir de dos papeles que casualmente encontré en mi casa cuando faltaba poco tiempo para morirse mi madre, ¿no? Bueno, pues el libro lo que cuenta, lo que cuenta es el diálogo que se tuvo que producir entre mi padre y yo y que nunca se produjo. Mi padre se murió sin contar y es terrible, terrible, si piensas que todo lo que no se cuenta deja de existir, es como si no hubiera existido. Y yo me pasé toda la vida con una parte de mi padre absolutamente desconocida, como digo, esa militancia anarquista suya, revolucionaria durante la guerra, ese compromiso suyo con la gente que menos poderosa era, y una historia de la que yo me siento orgulloso, pero me hubiera gustado conocerla cuando él aún vivía. Por lo tanto, es un diálogo imposible que a mí me llena de tristeza.